Bienvenidos al episodio 9 de La magia y el caos de ser padres. Hoy hablaremos sobre los hijos de padres jóvenes, cómo crecen, qué desafíos se enfrentan y qué herramientas pueden ayudar en su crianza. Porque ser hijos de padres jóvenes significa crecer junto a ellos, verlos aprender y evolucionar mientras forman una familia. A veces enfrentan prejuicios, otras veces disfrutan de una conexión más cercana con sus padres, pero sin duda su infancia está marcada por el amor, la resiliencia y la búsqueda constante del equilibrio. En este episodio hablaremos de los retos, las fortalezas y cómo apoyar a esos niños que crecen junto a padres que aún están descubriendo su propio camino. Empecemos. Bienvenida Juli y bienvenido Martín a nuestro podcast. Gracias por haber venido. Un poco queríamos como que nos cuenten cómo ha sido como su experiencia de ser hijos de padres jóvenes. No sé si quieres comenzar tú, Juli. Bueno, gracias por invitarme. La verdad para mí sí ha sido un reto porque ser joven en la etapa de mi mamá, en la época de mi mamá, no es lo mismo a ser joven ahorita. Entonces mi mamá, como soy su hija mayor, tuvo que adaptarse a mis salidas, a mis grupos, a las actividades que hacemos ahora los adolescentes, que obviamente ella compara con lo que hacía en su adolescencia y no tiene nada que ver. Claro. Como conmigo experimentó, con mi hermana ya es más fresca, ya no se estresa por todo. Entonces, conmigo sí fue un reto adaptarle a mi mamá, a mi adolescencia y que no se quede en la de ella. Oye, qué interesante. ¿Sabes algo que no lo había tomado en cuenta? Juli, tú eres la hermana mayor. Sí. Martín es el segundo. Entonces sería muy Veamos qué nos interesante ver dice. qué piensa Martín con esto, porque lo que dice Juli es cierto. Juli era el experimento también de su mamá. Martín ya no. Entonces veamos un poco qué piensa Martín. O sea, yo, desde mi perspectiva, yo siento que no fui el experimento, sino que ya fui, digamos, la confirmación de... obviamente yo conozco la historia de lo que pasó con mi hermano y cómo fue criado y demás, y sé que conmigo, digamos, mi mamá ya tomó más la rienda de cómo quería criar, cómo quería hacer las cosas. Con mi hermano no tuvo eso porque al ser tan jovencita, eh, tomaba mucho de lo que le decían las más viejitas, ¿no? Mi abuela diciéndole, tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto otro. Y, y ya conmigo, digamos, fue como no, yo soy la mamá, yo hago las cosas como a mí me parezcan bien. Claro, ya con tu hermano mayor pudo experimentar lo que te pasó a ti, Juli. Sí. Entonces ya no fuiste tan experimento, ya fuiste corregido ciertas partes. Pero también tienes hermanas menores, Martín. Y ahí, ¿cómo ves la diferencia también? Porque ya cuando tuvo tus hermanas, ya era mucho más grande, mucho más preparada, tenía ya otra visión de la vida. Claro, o sea, eso sí se nota mucho con el paso del tiempo, el cómo me crió a mí, bueno, cómo crió a mi hermano, cómo me crió a mí y cómo les está criando a mis hermanas. Sí hay un cambio bastante grande en lo que es la mentalidad de cómo las cuida o qué cosas no hacer, que con nosotros sí hacía. Entonces, sí hay un cambio bastante radical en eso. Pero como qué cosas. Digamos, bueno, antes a nosotros nos daban castigos fuertes, los típicos tres correazos, el, el no puedes hacer esto porque tienes cierta consecuencia y esa consecuencia siempre terminaba en esos tres correazos. Entonces, claro, o sea, digamos O que, sea, no era una consecuencia con 100 reas, no, era con reas. claro, o sea, digamos que de cierta forma era criar a base de miedo a una Autoridad. consecuencia, exacto, exacto. Entonces, eso. En cambio, hoy en día mis hermanos es más de hablemos, vamos eh, a hacer esto y si no, te quito el celular, te quito la tablet, no tienes menos tiempo en la tablet, cosas así. Que yo, sí, muchas veces sí le he dicho como, ya, pero dale sus tres correazos. Juli, ¿tú qué opinas? Yo creo que también tiene mucho que ver de que los dos sean varones
y las dos sean niñas. Ujú. Entonces, obviamente cambia la crianza. A mí jamás mi hermana y yo, las dos mujeres, mi mamá mujer, nunca nos ha pegado, nunca ha tenido que llegar al correazo. Porque, bueno, el problema que tiene mi mamá conmigo es que yo tengo el carácter de mi papá. Yo tengo el carácter muy fuerte y choco mucho con mi mamá. Entonces, el rato de pelear es como que yo soy hombre. Entonces, a mí no me puede levantar la mano. O sea, no sé por qué, mi mamá nunca lo ha hecho. Me he merecido varias, pero nunca lo ha hecho. O sea, no lo logra, o sea, no le nace hacerlo. Según yo, es porque me ve como que fuera mi papá y como que no me puede topar. Pero no es así, o sea, yo a veces sí era necesario que me dé dos o tres correos, como dice el Martín, pero no lo hizo. Entonces también eso puede afectar en cuando yo ya estoy grande, de que nunca tuve una consecuencia así como radical. A mí igual me decían, te portaste mal en el colegio, no puedes ir a entrenar una semana, no vas a jugar fútbol un mes, así. Y era el peor castigo que me podía poner. O sea, yo prefería los tres correazos a que me dejen sin jugar fútbol. Pero no, mi mamá nunca nos ha levantado la mano. O sea, rara vez intentó, pero es como que se quedaba así, quieta, porque le daba miedo ver mi reacción. Ya. Oiga, y otra cosa, Juli, igual cumplía el mes o la semana de no jugar fútbol. Sí, Sí, en sí, eso sí, sí en era eso muy sí, firme. porque ella sabía que me afectaba. Entonces era, no juegas fútbol un mes y no jugaba fútbol un mes. Y si a la segunda semana algo pasaba en el colegio, me aumentaba un mes más, así. Entonces me tenía 4 o 5 meses sin jugar fútbol y para mí era lo peor del mundo, me ponía de mal genio, peleaba más con ella. O sea, el fútbol para mí era la forma de liberarme de el estrés de mis papás, o sea, de tenerles que la agenda, que el colegio, que los deberes. Yo me iba a jugar fútbol y me olvidaba de todo. Y que me tenga 4 meses en la casa así jugar fútbol era pelea tras pelea. Y con mi hermana nunca fue así, porque mi hermana le vale todo. O sea, mi hermana nunca pelea, nunca responde. Si quiere te hace caso, si no quiere no te hace caso. Entonces conmigo es choque y choque y choque. Con mi hermana es como, la Romina existe y ya. ¿Y has hablado con tu madre de eso? ¿Has hablado de por qué tenían esa dinámica? Sí, o sea, ella sabía que a mí un correazo no me iba a afectar. O sea, pegarme no le iba a servir de nada porque no le iba a hacer caso igual. Entonces, tenía que ella buscar la forma de a mí castigarme quitándome lo que me gustaba. Entonces, siempre era o el fútbol o el patinaje o salir a la bicicleta con mi papá. O sea, me tenía que tener encerrada en la casa sin actividades físicas para que yo me vuelva loca. Lo que un correazo no me hubiera afectado. Al siguiente día ya me hubiera valido. Juli, ¿y la relación con tu papá en A ese ver, tiempo? hasta los 14 me parece que viví con mi papá. Era como que mi papá y yo contra mi mamá. Entonces eran mi hermana con mi mamá un equipo, mi papá conmigo otro equipo, y cuando mi papá se fue, yo me quedé sin equipo. Entonces era yo contra mi hermana y mi mamá. Ellas se hacían complot y era contra mí. Entonces fuimos creciendo, nos adaptamos a vivir las tres juntas, peleamos mucho menos y ya, o sea, ya sé que mi mamá se va a empezar a alterar, entonces no le hago caso y se calma. Antes yo le respondía, o sea, yo le seguía la pelea y era peor. Pero cuando estaba mi papá era como el mediador. O sea, mi papá decía, ya basta las dos, silencio, y se acabó. Se fue mi papá y era pelea, 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 pelea. Y ya crecí y me cansé de pelear. Entonces no le hacía caso, le decía, ma, te calmas y hablamos y ya. O sea, ya ahorita no peleamos así como que verbalmente, nunca. O sea, si estamos enojadas, solo nos ignoramos y ya se acabó. ¿Y tú, Martín? Yo, ¿Cómo manejaste tú la relación con tu mamá y tu papá en tu adolescencia? yo siento que no tuve muchos problemas en cuanto a llevarme con alguno de los dos. No tomé ningún lado. O sea, mi papá tenía sus errores y lo que sea, pero yo siempre lo quería, lo admiraba. Y con mi mamá siempre fui más cercano, eso sí. Siempre fui más cercano. Si tenía algún problema o alguna cosa así, prefería contarle a mi mamá que a mi papá. Em, Eso de ahí de pelear y demás, antes no lo hacía mucho. Antes era como que el típico, por eso mismo de los tres corneazos, era como,
ok, calmado, todo bien, y si tenía un error, chuta, era esperar que por favor no decidan darme esos tres correazos. Ahí mi papá era del estilo donde sea. O sea, donde te caiga te doy esos correazos y te mueves, pues ahí, allá tú. Mi mamá, en cambio, era gracioso porque si es que ya nos comportábamos muy mal y nos tenía que dar esos tres correazos, mi mamá nos pedía perdón. Primero era como, perdón por tener que hacer esto. Era como, no, pero no lo hagas. Si ya me pides perdón, mejor no lo hagas. Eh, pero no, sí, nos pedía perdón, o sea, esto me duele más a mí que a ti. Y pa- Oye, topaste un tema súper interesante que es justo la confianza. Ujú. Dijiste, tenía mucha más confianza con mi mami que con mi papi. ¿Por qué sientes que había esa confianza a pesar de que sabías que cualquiera de los dos te iba a dar correazo? La una llorando, pero te iba a pegar y el otro ahí iba. Siento que mi mamá siempre fue mucho más receptiva a todo lo que le decía y sí, digamos que me proponía cosas que para solucionar lo que sea que yo le diga. Mi papá, en cambio, digamos que era más como un, ojalá me quiera escuchar. Entonces, sí, era más, digamos que chocaba mucho más. Él tenía más, digamos, cercanía con mi hermano. Si es que tenía que, yo qué sé, hacer un trabajo o cualquier cosa, siempre se iba con él. Y a mí me dejaba de lado. Entonces, no tenía tanto esa cercanía, solo era como un, yo lo admiraba, pero yo me juntaba más con mi mamá. ¿Y tú, En Juli? cambio, yo era al revés. O sea, yo con mi mamá nunca, ni hasta ahora tengo la confianza como de decirle, ah, mamá, me pasa esto. O sea, ella ya me conoce, sabe que estoy de mal genio y algo me pasa, pero no me pregunta porque sabe que no le voy a decir. En cambio, con mi papá sí, o sea, con mi papá ni siquiera me tiene que preguntar que a mí me empiezan a salir las palabras, le empiezo a contar la misma, o sea, solo le digo, porque yo siento que mi papá es más de escucharme, pensar en qué decirme como hija mujer y recomendarme algo. Mi mamá alguna vez cometí el error de contarle algo y me reclamó, o sea, me dijo, eso está mal, se acabó, no lo vuelves a hacer, o sea, no me dio una opción a hacer algo bien. Mi papá sí, mi papá es de hablar, mi papá es de llegar a acuerdos, mi papá es como, ah, pero si hiciste esto mal, ¿por qué no pruebas con esto? Mi mamá, ah, hiciste mal, fregada la vida. O sea, ella no me da opciones. Justo, Juli, nosotros hablamos en otros episodios justo de este tema, de la importancia que tiene el que los papás no juzguen a los hijos, sino los escuchen. Entonces, en este punto, de lo que yo puedo entender, de lo que dice Martín y lo que dice Juli, es que cuando ustedes han sentido que sus papás tenían este tipo de comportamientos con ustedes, más bien como que bloquearon todo y se acabó. O sea, hasta ahí llegó la confianza que ustedes podían tener. ¿Qué opinan de eso ustedes dos? ¿Sería Sí, o correcto mi sea, percepción? sí, porque llega como, solo necesitas una vez para darte cuenta que ese papá no te va a apoyar. O sea, o te va a juzgar o te va a decir que no lo vuelvas a hacer en vez de decirte, o sea, mejor hubieras hecho esto. Entonces mi mamá, con esa vez que me reclamó y me castigó por lo que hice, preferí no volver a contarle nada y mejor contarle a mi papá para que me dé opciones. Entonces, desde ese día, yo tengo mucha más confianza que mi papá, así no viva con él, así le vea 2 o 3 veces a la semana, sigo teniendo la confianza de mejor contarle a él que a mi mamá. En cambio, mi hermana es al revés, mi hermana solo le cuenta a mi mamá, a mi papá no le cuenta nada nunca. Entonces, por esa razón, igual mi papá está mucho más pegado a mí que a mi hermana. Tú, Martín. O sea, yo creo que, no me acuerdo muy bien, pero creo que jamás me castigaron o algo así por algo que conté. Obviamente sí, sí, incluso mi mamá y mi papá sí me han tirado esa respuesta de ¿por qué hiciste eso? No sé qué, y reclamaron y así como solo te estaba contando. Pero más que nada la confianza con el contarle algo a mi mamá o a mi papá iba más porque mi papá nunca me daba una respuesta que realmente me funcione, digamos, para crecer. Era como que me escuchaba porque, ay, ya, o sea, te tengo que escuchar, exacto. Pero en cambio mi mamá sí sea un poco juzgona en la forma en que me estaba escuchando, lo que sea.
me aconsejaba algo que podía ser distinto, o algo o darme cuenta de lo que hice mal. Entonces eso al final siempre buscaba más de esos consejos porque me ayudaban a crecer, me ayudaban a ver mis problemas, lo que sea que haya pasado de otra forma y no solo con un hablar con la pared y ya. ¿Ustedes creen que hay una diferencia entre el trato o la relación que tiene tu ma y tu pa en cuanto a la crianza y en todo en general contigo y tu hermana? O sea, como que marcaron mucha diferencia entre los dos. Sí, porque, bueno, yo siempre he sido el hijo varón que mi papá nunca tuvo. Entonces a mí me metía en las bicis, en los deportes, en el patinaje, en todos los deportes que se le ocurría, a mí me metieron. Mi hermana siempre fue más delicada. Entonces a ella le cuidaban más, le mimaban más, si es que pedía, le daban algo. Conmigo no, conmigo fue como una crianza más ruda, por así decirlo. O sea, a mí me criaron para sobrevivir. A mi hermana le protegen mucho. Entonces ahorita que mi hermana saltó a la universidad, llegó perdida, no sabía qué hacer. Entonces a mí, como hermana mayor, me tocó enseñarle a sobrevivir sola. O sea, que si tiene que llegar a la casa, tiene que coger el bus de la U, llegar a la casa y caminar. Cosa que mis papás nunca le hubieran permitido hacer. Pero no les queda otra opción porque cada uno está por su lado y mi hermana de alguna forma tiene que llegar a la casa. Entonces en eso ellos están como aprendiendo que mi hermana también puede desarrollar sola, pero le protegieron 18 años de su vida, entonces no es como un salto fácil. A mí es, Julia, arregla tu cuarto, arregla la casa, ayúdame a lavar los platos. Mi hermana en su vida ha lavado un plato porque le protegen mucho, es la princesita, es delicada, que las uñas, que... Entonces, esa es una diferencia de crianza entre mi hermana y yo gigante. ¿Y Porque, tú como te digo, soy el hijo varón que mi hermana nunca tuvo, que mi papá nunca tuvo. cómo te sientes con eso? Pero Yo estoy completamente bien porque me enseñaron a sobrevivir sola. O sea, mi hermana tiene 19 años y ni se les ocurre enseñarle a manejar porque es la princesita, entonces creen que no va a poder. A mí a los 16 ya me lanzaron el carro, entonces, o sea, sí es yo por mí feliz porque me dejaban jugar fútbol. Yo en el colegio solo me juntaba con varones porque las niñas eran muy delicadas. O sea, entonces, en eso, por eso me juntaba más con mi papá, que me llevaba al Metropolitano en bicicleta y me hacía miércoles, pero yo regresaba feliz a la casa mientras mi hermana estaba haciéndose las uñas o peinándose o buscando ropa. Entonces, yo mejor que me criaron como me criaron, porque no sé si podría sobrevivir siendo tan delicada como es mi ñaña. ok. ¿Qué diferencia de edad tienen? 3 años y medio. Y no es tanta la diferencia de edad que ¿No? tienen, No, pero tenemos las pero personalidades cambiaron completamente diferentes. también la crianza, pues totalmente diferente, a pesar de que cada una tenga su personalidad, porque bueno, creo que así sean 4 hijos, cada uno tiene su personalidad distinta. Como papás también fue totalmente distinta la crianza, porque contigo ya de una u otra forma fueron probando. Conmigo, claro, experimentaron, se dieron cuenta de que si me lanzan en la bici me voy a romper algo, que me voy a abrir la rodilla, que si me lanzan a la piscina y no sé nadar me voy a ahogar, en el patinaje me mandaban a competencias en Cuenca, me estrellaba contra las rejas. O sea, conmigo sí se dieron cuenta de que así haga lo que haga, no me voy a romper nada. Mi hermana creen que si le sueltan la bici se va a romper el dedo, o sea, cualquier cosa. Cuando mi ñaña nació con apnea, o sea, ella dejó de respirar. Entonces eso marcó algo en mis papás que, la Romy nació, le dio pereza respirar, entonces le va a dar pereza hacer todo en su vida. Y es así, o sea, a mi hermana le da pereza todo. Entonces no le obligan a hacer nada. O sea, a mí me mandaban el patinaje, a mi hermana también, pero mi ñaña ya medio el entrenador le veía feo y se sentaba y se ponía a llorar a que le vayan a ver. O sea, a mí me veía feo y yo les veía más feo y seguía patinando. Entonces, en eso mi ñaña sí le protegieron mucho. O sea, mi ñaña juega fútbol, todo lo que quieras, pero así, o sea, si le topan ya es como, porque le da asco todo, le da asco el sudor, le da todo, todo. O sea, entonces a ella sí le criaron como princesita. Pero sí puede ser, o sea, pensando ya más objetivamente, sí podría ser ese miedo que tuvieron de que se muera, Ujú. porque obviamente sabemos que la apnea hace que muchas veces los bebés dejen de respirar. Claro, Entonces ñaña se puso quedaron con ese eso. colchón que pitaba hasta el año y pico, y ya al año se salía del colchón, entonces toda la casa pitaba, mis papás saltaban, se volvían locos porque estaba dejando de respirar, usó oxígeno 5 meses de su vida, o sea,
Entonces eso sí les marcó a mis papás de que ella es más delicada. Claro, para Yo nunca tuve problemas, o sea, yo al año mi papá ya me lanzaba, me daba trampolines, o sea, entonces sí, a mi ñaña sí le protegieron por eso que le pasó de chiquita, y le siguen protegiendo y le seguirán protegiendo. tú, Martín. Yo siento que en cambio nuestra relación fue un poco de ambos, ¿no? O sea, era como que a los dos nos desprotegían, pero a la vez a mí me protegían más. En cuanto a, por ejemplo, mi hermano, él es un poco, no sé, como le encanta limpiar la casa. O sea, de repente se le ocurre un día, se levanta y dice, voy a limpiar toda la casa. A mí no, o sea, yo tengo que limpiar mi cuarto todo bien, pero no es algo que me nazca y diga, ok, voy a lavar toda la cocina. Entonces, claro, de pequeño era como que mi hermano se encargaba de lavar los baños, de cocinar o de ayudarle a mi mamá, o etcétera, etcétera, y yo era como que no, mi hermano ya lo hace, yo no lo hago. Y en cambio a nosotros sí era como que en un momento a mi hermano le chocó mucho eso. Era como, yo estoy lavando los baños y él, ¿por qué no lo hace? Y mi mamá le decía, ¿por qué él no sabe? Enséñale. Claro, entonces, en cuanto a eso, sí, es como que a mí me protegían más por ser el segundo y demás. Pero de ahí, en cuanto a, por ejemplo, ir a regresar en bus y no sé, y demás, a los dos nos tocó hacer todo terreno. O sea, hubo mucho tiempo en el que nosotros íbamos en bus o nos regresamos caminando antes de que hagan la ruta viva, nos caminamos todo ese valle con mi hermano hasta la casa de mi abuela, hemos tenido un montón de cosas ahí, obviamente aprendiendo juntos y demás, y eso, obviamente eso no va a pasar con mis hermanos. Por el sexo, por la edad, por la inseguridad y porque bueno, eh, sí, pues, exacto, entonces, incluso yo, mientras, preferible que no tengan que caminar, incluso mejor. Pero claro, nosotros sí fue como llegan a la casa y llegan. Habían una vez incluso que nos quedamos en el colegio hasta tardecísimo, ya estaban cerrando el colegio. Nosotros estábamos acostados, dormidos ya. Y que eran como las 6 de la tarde y todavía no llegaban mis papás. Y nosotros así como, ya, vámonos caminando, Nico. Y no sé, así empezamos a irnos, era como, ok, tenemos que ir a la casa, tenemos que ir a donde la abuela, nos vamos caminando, vemos si es que nos vamos en el bus de una amiga, así nos metemos. Y era como que ahí nos buscamos la vida entre nosotros. Se olvidaron de retirarles. Y no, se olvidaron de retirarnos. Estoy completamente seguro. Mi mamá dice que no, pero no le creo. Diferencia tienen ustedes dos. Tenemos un año y medio, exacto. Nada. Claro, también no es mucha la diferencia en ellos dos. O sea, seguían siendo igual papás jóvenes. Claro, justo por Los eso dos. digo que era como un medio experimento ambos, porque al final, digamos que los dos nos tiraban el mismo saco, pero igual a mí era como que me tenían un poquito más de cuidado por ser el segundo, por ser el más pequeño en ese entonces. Entonces era como que, no le contemos que hay este problema o que no lave los baños, que siga viendo su serie o lo que sea. Pero a la vez también había que se vayan los dos caminando. Claro, por eso también influye que sean hijos varones, porque nosotros, mis papás, nunca nos han dejado subirnos en un taxi solas, pedir un Uber solas, o sea, porque nos metían este miedo de que por ser niñas somos mucho más vulnerables a que algo nos pase o que algo nos hagan, y ahorita suenan tantas cosas que yo, o sea, yo ni loca pido un Uber sola, o sea, yo subirme a un bus, ni siquiera sé coger bus, o sea, son estas protecciones que sí me hubiera gustado que nos enseñen, o sea, que no nos boten hacia la calle a ver cómo llegamos a la casa, pero yo que sé, que mi papá me acompañe a un bus y al menos me enseñe cómo llegar en bus a la casa de mi abuela por cualquier cosa. Pero no, nunca nos enseñaron eso, nos metieron miedo de que el taxi es malo, que el bus te van a robar, que cuidado las maletas, que cuidado todo, o sea, yo voy al estadio y tengo que estar así porque me paniquearon de que me van a robar algo.
Entonces nunca voy a pedir un Uber sola, nunca me voy a subir a un taxi sola, peor a un bus, porque me acostumbraron a eso. O sea, Sí, yo creo que los tiempos también sí han cambiado un montón, sí, claro. que es algo que también hablábamos el otro día con tu mami y que decíamos antes de la pandemia era distinta la seguridad que tenemos ahora después de la pandemia. O sea, realmente hubo un cambio súper fuerte por temas de migración, por temas de gobierno y demás. Hubo mucho cambio en la seguridad y no es lo mismo hace 15 años atrás, ahora, ¿no? Entonces yo también, yo tengo hijos chiquitos y la verdad es que estoy pensando mientras hablan y digo, yo nunca les he subido a un bus. Seguro van a reclamar algún día y a un taxi. Se han subido conmigo 2 veces en la vida contadas y ha sido la emoción más grande de la vida, ¿no? Mi hijo así como, estamos en un taxi, mami, estamos en la calle, si no estamos en el carro tuyo. Y yo, triste. Pero también es esa seguridad de ahora. Hace, ¿qué será? ¿A qué edad caminaste por Ese, Cumbayá antes de que haya la ruta viva? 11 años, 10, 11 años. 10, 11 años. Imagínate, ahora tú caminas, a pesar de que hay la ruta viva y hay muchos más comercios y tiendas y demás, pero tú caminas de aquí a la esquina y ya te pueden robar. Sí. O sea, de verdad, ya no es necesario subirte a muchos lugares. Entonces también el tema de la seguridad sí es distinto de antes a ahora. Y sí, el género yo creo que es algo que siempre va a influir también. Somos más vulnerables las mujeres, a pesar de que igual los hombres ya ahora no se quedan atrás. Claro, igual Ahora te también, raptan. ajá, te roban, Sí, te sí. secuestran y piden $1,000 por eso. Entonces, creo que ahora ya es un tema más o menos de equidad en ese aspecto, pero en la crianza, sobre todo cuando son pequeños, sí hay bastante distinción entre los dos, a pesar de que son por edad similares. O sea, yo sí creo, con mis dos hijas pequeñas, yo sí les he llevado en bus. Sí, nos hemos ido en bus, sí, nos hemos ido en metros y todo. Pero claro, un día la Rafa me dijo, ¿me mandarías en bus? No, no le mandaría en bus. O sea, sé perfectamente que eso no pasará. O sea, yo le llevo en bus, yo puedo ir en bus con ella, pero como que dejarla en bus, no. Obviamente, y hablando del tiempo, como tú dices, Majo, a mí me pasó lo mismo que tú, Juli, porque a mí nunca me enseñaron a hacer eso. O sea, nunca me protegieron tanto que de verdad, cuando un día me dijeron, vamos al Quicentro y después caes a la casa de tu tía, fue como, ok, yo puedo. No lo logré. O sea, yo tenía que ir a la casa de mi tía en el bosque y terminé en el centro. ¿Cómo? No sé. Pero ahí terminé. O sea, no, yo solo veía todo desde arriba y dije, oh my God, ¿dónde estoy? Estoy perdida. Solo voy a regresar en el mismo bus que cogí. Pero fue terrible. O sea, fue terrible el estrés que yo tuve que tener porque no sabía coger un bus. Entonces, sí pienso que es importante que sepan, tanto mujeres y hombres, coger un bus, porque creo que a Martín también le debe haber pasado eso, que no sabías tampoco coger buses y demás, y también te perdiste y también te pasó eso, porque no creo que tus papás te mandaban en bus a la escuela. O sea, en mi caso era experimentar con mi hermano. Como estábamos los dos, teníamos la misma edad y teníamos que ir al mismo colegio, experimentábamos los dos en ir a agarrar un bus. Obviamente, sí, mi papá, mi mamá nos decían como, tienes que agarrar este, y este te lleva hasta este lugar y demás. Pero sí hubo varias veces que era como, teníamos que, nosotros estudiábamos en Quito, por la Brasil. Y agarramos un bus ahí mal que según nosotros nos llevaba exactamente al colegio y terminamos en el portal. Ese día no fuimos a clases. Pero claro, o sea, estando juntos era como que, ok, ya todo bien, nos Claro. reímos y pasamos divertido y todo, y chévere. Ya, pero después cuando eh, mi hermano tenía que hacer sus cosas, yo ya me fui por otros hobbies, otras cosas. Ahí digamos que fue mi golpe de realidad, porque yo muchas veces también me apoyaba de mi hermano. Si era como un chuta, tengo que subir yo solo, mejor no. Así, ya por la costumbre de estar con mi hermano, de que puedo agarrar el bus con él. Si me pierdo con él, entonces no hay problema. Pero ya después fue como que ya yo mismo empecé a ver por dónde tenía que ir, empecé a subir solo y demás, y ya es como que ahí, digamos, tuve
ese aprendizaje yo solo, me perdí yo solo muchas veces, pero claro, eso creo que fue necesario para poder saber cómo hacer las cosas. O sea, sí creo que, sin importar el género y demás, sí deberías saber al menos cómo agarrar un bus, porque, porque chuta, si es que en algún punto de tu vida necesitas agarrar un bus, así sea para irte 1 kilómetro más adelante, y no sabes cómo hacer, va a ser terrible. Y se te va a complicar muchísimo y para eso mejor mínimo saber las bases. Ya. Ya, con eso estás. Ya, si luego nunca más agarras un bus, no pasa nada. Pero al menos así sabes cómo poder manejarte tú solo en mi caso, o tú sola en el caso de que sea. En este caso, justo lo que hablábamos antes, pasaría lo mismo, que tu ñaña depende mucho de ti, porque es lo que le pasaba a Martín también, se sentía seguro y confiaba en su hermano. Entonces, en todo caso, se pierden los dos, su hermano soluciona, y ya está. Y tú igual, tú eres la que solucionas. Entonces, creo que eso también era como el aliciente que tenía la Romy de tenerte a ti cerca. Claro, eso es algo que, por ejemplo, mi papá sí me ayudó full, porque obviamente en su época no tenían Waze, no tenían Google Maps, no tenían nada, o sea, ellos tenían que aprenderse las calles, tenían que aprenderse cómo llegar, cómo ir, y eso es algo que mi papá sí me enseñó. O sea, si a mí me botan en una calle, yo sé llegar a mi casa leyendo las calles o ubicándome. Es algo que mi hermana no sabe. O sea, mi ñaña de una fue el Waze, de una fue poner la ubicación y te dice literalmente 3 pasos, gira a la derecha. O sea, mi hermana, si le dices, ándate a la Real Audiencia, no tiene ni idea dónde es. O sea, eso sí me ayudó a mí, porque el rato que me soltaron en el carro, yo odio ir viendo el celular mientras manejo. O sea, estar manejando y que me hable la mancita de gira a la derecha es horrible. Entonces, eso sí me ayudó. Cogí el carro y mi papá me decía, tienes que llegar, invento, al Labrador. Y yo sabía por dónde ir de mi casa al Labrador. Entonces, no necesito mi celular. En caso de que mi hermana, por cualquier motivo, se pierda y no tenga su celular, mi hermana no vuelve. O sea, y mi hermana ni preguntando, porque encima tiene vergüenza de todo, no pregunta nada, no habla con nadie. Yo como sea vuelvo a la casa. O sea, como sea. Pero mi ñaña no. Claro, pero tú eres la mayor, entonces Sí, tú Sí. eres la que tenía que aprender las cosas, que poder desenvolverte. Tú eres la grandecita, entonces vaya usted a pedir la mayonesa al salonero, o sea, usted es la grandecita, entonces hace esas cosas. En cambio, todo enero me fui a Europa, mi hermana se quedó aquí. Por suerte no estábamos en clases, porque no sé qué hubiera hecho mi hermana sin mí en la universidad. Llevamos 2 semestres y hasta ahora no veo el día que no dependa de mí. Y estando en España, mi hermana aquí de vacaciones, igual me decía, ñaña, ¿cómo hago esto? Ñaña, ¿y cómo aprendo esto? Y ñaña, ¿cuánto tiempo se hace un huevo duro? Y teniéndole a mi mamá ahí, o sea, es como que Es que tiene siempre full me pregunta a dependencia mí, tuya. full, o sea, siempre me pregunta a mí, soy ñaña, ¿qué? Ñaña, ¿dónde? Ñaña, mi mamá no le pregunta nada, nunca. es que eso es lo que pasa muchas veces cuando los papás trabajan mucho, en este caso, y no podrás decir que no, Juli, pero tú tomaste el rol de mamá Sí. de tu ñaño. Ujú. Eso pasa muchas veces, eso me pasó a mí también. Soy la hermana mayor, fui hermana mayor, fui mamá de mis hermanos, porque mis papás trabajaban mucho. Eso suele pasar. Sí. Eh, en tu caso, Martín, no sé si es que tú sentías que el Nico era como papá, pero también una cosa que no quiero pasar y sí quisiera que nos cuentes, Martín, es justo lo que tú decías, porque es lo que dice Juli. La Romy no sabe hacer cosas porque la Juli hacía todo. En este caso, tú mencionabas que el Nicolás hacía todo y tú no. Entonces, ¿cómo te costó a ti el hacer las cosas por ti mismo, ya que obviamente te quitaron esa responsabilidad? O sea, en mi caso no fue como que mi mamá o mi papá o mi mismo hermano fue el que me dijo, ya, vaya y haces tú esto y así aprendes. No, era como que a mí ya me empezó a dar ganas de valerme por mí mismo y no, y que mi cabeza no sea un, pucha, es que si no voy con mi hermano me voy a perder o no, qué pereza, no, si no subo con él, cosas así. Entonces yo mismo dije como no, o sea, yo voy a hacer esto y ahí fue cuando yo empecé a salir más, empecé a yo mismo ver por dónde tenía que ir o si es que quería llegar a algún lugar con algún amigo, lo que sea,
ver, y si me perdía, bueno, no pasa nada, camino de regreso a donde se conozco y me vuelvo a perder si es que es necesario. Pero, ajá, o sea, no siento que, en primer lugar, no siento que mi hermano haya sido un rol de papá. Siento que fue siempre un apoyo mutuo. Si es que él estaba maluco, yo le ayudaba o al revés. Sí, siento que él muchas veces me cuidó, me apoyaba, estaba para mí y yo sentía como que un lugar seguro, pero también fue como que ya un punto en el que yo dije, tengo que saber hacer las cosas yo solo y ya. O sea, si es que él está bien y si es que no, también. Entonces, Parte de esto mismo, Juli y Martín, ¿no creen que esta responsabilidad que ustedes tuvieron les afectó de alguna manera? O sea, ¿a ti te afectó de alguna manera? Sí, a mí sí, porque yo siento que soy responsable de mi hermana. O sea, yo siento que si algo le pasa a mi hermana va a ser mi culpa o si es que le digo que haga algo y le va mal, es porque yo le dije. O sea, yo sí me he hecho como, o sea, cuando nos fuimos a vivir en Ambato, por ejemplo, mi mamá trabajaba 12 horas seguidas. Yo le llegué, o sea, me iba con mi hermana al colegio, volvíamos del colegio juntas, nos hacíamos el almuerzo, le ayudaba en sus deberes, volvíamos a la casa, lo que sea, pero yo era como que le iba jalando, jalando, jalando. Entonces yo ocupé el rol de mi mamá. Mi mamá llegaba de noche cansada, merendábamos y a dormir. O sea, entonces mi mamá no era como, Romy, ¿cómo te fue? O sea, yo era ñaña, ¿y cómo te fue hoy? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué tienes de deberes? ¿Y en qué te ayudo? ¿Y qué tienes que hacer en matemáticas? O sea, y hasta ahora es así. O sea, yo a mi ñaña le veo estresada por un deber de la universidad y yo, ñaña, ¿en qué te ayudo? Y mi hermana como, no me puedes ayudar porque no sabes. Y obviamente, o sea, mi hermana estudia odontología y yo, ni idea, o sea. Entonces, a veces en lo que le ayudo, por ejemplo, ahorita en la universidad es que se memoriza toda la anatomía del cuerpo y viene y me dice. Entonces yo le escucho y le tomo pruebas y cosas, pero ya físicamente no le puedo ayudar. Entonces en eso mi ñaña yo creo que sí se ha despegado un poco de mí porque sabe que si no lo hace ella, se va a jalar la universidad. Pero sí, a mí sí me afecta porque yo me acostumbré a estar siempre encima de mi hermana. Así mi hermana sale, es ñaña, ¿dónde estás? Ñaña, ¿dónde te vas? Ñaña, ¿con quién te vas? O sea, literal yo fui la mamá de mi hermana. Claro, tener un rol que no era tuyo. Ujú. ¿Y tú, Martín? ay, yo no. O Sí, sea, Fue el temperamento también. Cada uno tiene diferentes temperamentos, diferentes personalidades. Y tu hermana, Juli, es una persona un poco más pasiva, como No le importa no nada. te importa, ¿ya? Pero en tu caso, Martín, tú eres mucho más activo y dijiste, no, necesito hacer las cosas también por mí mismo. No voy a depender toda la vida de mi hermano. Y como que pudiste también separarte un sí, poquito. o sea, siento que fue más un despertar, por así decirlo, porque yo antes era mucho más introvertido, más calmadito, el que no decía mucho, y también era el estilo de que dependía de que alguien esté conmigo para yo poder ir a la escuela, cosas así. Pero ya después fue que yo mismo dije como no, o sea, no, tengo que mejorar eso y ahí fue cuando yo empecé ya a valerme por mí mismo. De ahí nunca me he sentido el papá de así sea de mis hermanas o lo que sea. Sí siento que por lo que yo pasé de sentir que dependía mucho de mi hermano y demás, es que yo hoy en día a mis hermanas es como que hay que pedir una pizza, hay que pedir más mayonesa, que vayan ellas. No porque no quiera ir, que a veces sí, sino Pero porque, no siempre. claro, sino porque muchas veces eso te saca de la zona de confort y eso hace que, ok, tengo que ir a pedir con toda la vergüenza del mundo, pero voy y pido. Y eso es el único ejercicio que yo hago con mis hermanas, porque para que luego sea uy, no, si es que no estás tú, yo no hago nada, preferible, preferible ir, mandarles a ver una mayonesa y que luego en un futuro puedan hacer las cosas ellas solas, que a que no puedan. Entonces, ¿Tú no crees que hayas tenido como
responsabilidad con tus hermanas, como que ellas tengan responsabilidad de que tú eres como su referente o que hay cosas que no hacen por que tú seas su referente o su hermano mayor o algo así. Siento que el que más presión ha tenido en cuanto a eso es mi hermano. Por lo que es el primero, es el mayor y él ha tenido más presión. eh, al menos con la primera, con la más grandecita. Eh, pero obviamente ya después cuando mi hermano ya tenía sus cosas, se iba de la casa, yo también era como que estaba muy presente, ya era como que yo tenía que estar, yo qué sé, más ordenado, ser más responsable en cosas de la casa y demás para que mis hermanas no tomen un mal ejemplo, porque si es que soy el único mayor que está ahí, van a tomar ejemplo de esa persona o van a buscar ser o refugiarse en esa persona. Entonces, nunca he sentido que he sido un papá. Siento que ese peso se lo vivió más mi hermano. Eh, yo siempre he sido el tío, por así decirlo. El tío despreocupado, el tío que si es que quieres comerte, exacto, que si quieres comerte una dona y ponerle salsa de tomate, te dejo para que veas que es horrible. Pero de ahí, en cuanto a yo sí o sí estar ahí muy pendiente y que hay que no puedes hacer esto o que cuidado, tienes que hacerlo conmigo, no. O sea, yo sí he sido más de aprende, pero más por lo que yo he vivido, ¿no? Y por lo que no quiero que tengan que pasar ellos. Bajo su percepción, obviamente eso no es como una ley o es su percepción, lo que ustedes crean. Pero ¿tú pensarías, Juli, que hubiera sido mejor que tu mamá sea mamá en otra edad o en la que tuvo, o lo hubiera hecho mejor si hubiera sido mayor o no? ¿Qué es lo que tú opinas de eso? Tu mamá y tu papá. O sea, a ver, mi papá a mí me tuvo a los 32. Entonces, para mí ya es como edad suficiente para tener un hijo. Soy tu segunda hija. Con mi hermana mayor, mi papá no tuvo ningún tipo de relación, entonces no fue padre. Igual fui el experimento de papá. Entonces, igual, mi mamá a la edad que me tuvo, yo creo que fue como bien, porque estaba sentada, estaba con su trabajo, tenía como que su casa, tenía su hogar. Obviamente, mis abuelos fueron un apoyo inmenso para mi mamá, porque mamá primeriza, mi abuela, mamá de 3 hijos, sí le apoyó, o sea, sí le ayudó, sí le enseñó muchas cosas. Yo no fui mucho problema de bebé, digamos, o sea, yo fui, si comía, comía, si dormía, dormía, o sea, yo no dormía las horas que tenía que dormir, nunca les molesté, pero cuando nació mi hermana, fue como que volvieron a ser padres primerizos, porque mi hermana era otra historia, mi hermana no dormía, no comía, dejaba de respirar cada que quería, o sea, entonces sí fue un reto para ellos criarme a mí como criarle a ella. Fui el experimento bien, mi ñaña fue el experimento de todo lo malo que le puede pasar a un bebé. O sea, mi hermana se daba contra todo, se caía de la cama cada que dormía, se daba la cabeza, o sea, entonces sí fue mi hermana mucho más reto para mi mamá que yo. Y a mi hermana ya le tuvo mi mamá a los 30, no era como, claro, sí de joven, pero fue más experimento que yo. O sea, mi ñaña fue una bebé problema. Ok. Y bajo tu percepción con esto, ¿tú creerías que, digamos que la mejor edad estaría entre los 30, donde Sí, o sea, ya la madurez para está mí ahí? personalmente, si llego a tener hijos es pasado los 30, porque yo siento que hasta que no cumples 30 ni siquiera sabes cómo cuidarte a ti. O sea, si yo no me sé cuidar a mí o yo no sé qué es bueno para mí, peor para otra persona que sale de mí. Ujú. Entonces, para mí, pasados los 30 y cuando realmente sienta que tengo un hogar fijo y que tengo una persona que de verdad me va a ayudar y no me va a estorbar, podría pensar en tener hijos. De lo contrario, ¿no? Ujú. Muy bien, Juli, tú, Martín, la misma pregunta. Yo creo que no. Mi mamá me tuvo, o sea, bueno, mis papás eran jovencísimos cuando me tuvieron. A mi hermano le tuvieron mi mamá lo tenía 19, mi papá 20, ¿no? Y yo tenía, cuando me tuvieron a mí, mi mamá tenía 20 y mi papá 21. O sea,
yo estoy aquí a los 21 en un podcast y ellos ya estaban criando al segundo, entonces, claro, no creo que sea recomendable, porque bueno, o sea, no, ninguno de los dos tenía algo fijo, por lo que me han contado y demás, empezaron viviendo en la casa de los papás de mi papá y bueno, yo también viví en esa casa. Eh, y mi mamá no tenía mucho conocimiento sobre ser mamá, obviamente, y esto digamos que desde mi perspectiva le afectó digamos, la crianza de mi hermano, porque no conocía, no sabía, y siento que con el paso de los hijos, ella ha avanzado un montón. Por eso es que la crianza con mis hermanas es completamente distinta, porque mi mamá después empezó a desarrollar el gusto por ser dula y ya le interesaban más los bebés, conoce más sobre lo que es la crianza, cómo hacerlo, qué no es como los viejitos te dicen y qué puedes hacer mejor. Y siento que con el tiempo fue avanzando, pero creo que todo pasa por algo y siento que igual, digamos, el gusto que desarrolló mi mamá tal vez incluso fue por mi hermano, por mí y por mi hermana, o tal vez no, y si se esperaba un poquito más de tiempo y nos tenía más tarde, hubiese sido todo completamente distinto. O tal vez incluso no nos hubiese tenido, yo qué sé. Eso ya es puro. O sea, tú no te ves a esta edad siendo papá. No, no. Más que nada porque, justo como decía Julio, yo no tengo una estabilidad. O sea, busco mis cosas, quiero estar contento, salir algún día y demás, y no me veo eh, trabajando a full solo para comprar los pañales y estar full atento de eso. No. Siento que en este momento de mi vida no quiero eso. Estoy joven y puedo cagarla todavía en muchas otras cosas, eh, aprender de eso y ya a los justo 30, 29 o cuando ya esté asentado, tenga un trabajo, tenga mis cosas, ya pueda valerme por mí mismo completamente, ahí me lo podría pensar. Sí. ¿Cuántos años tienes, Juli? 23. Ok, creo que están Sí, están por ahí. por ahí. Pero claro, sí hay diferencia entre los papás de Martín y los papás de Julio, porque Claro. sí hubo una diferencia de casi 10 años entre el nacimiento, entonces es totalmente diferente. Una cosa, una pregunta, porque yo tenía amigas que tenían también mamás súper jóvenes y siempre les molestaban. ¿Qué prejuicios o sentiste tal vez prejuicios de tus compañeros al ver que tus papás eran tan jóvenes? ¿O sentiste algún, no sé, como que te molestaban, alguna cosa por ahí? De hecho, creo que jamás viví ese tipo de bullying. Obviamente, sí, siempre existía el ¿y qué edad tiene tu papá? Y ellos me decían como, tienen sus, hoy en día sí me dicen como, tienen sus 50. Yo digo, qué viejo. Pero claro, o sea, es normal, o sea, es normal, pero claro, para mí era como, o sea, mi mamá tiene en ese tiempo, tiene sus 29, 30 así. Y para mí era normal. Y era como, yo me sorprendía porque ellos me decían, "Puta, para mí eran viejísimos". Y yo así decía, "Puta, ¿a qué edad te tuvieron?". No, me tuvieron a los 36. A mí me tuvieron a los 20. Entonces, claro, creo que eso fue lo único que me choqueó, pero de ahí de que me molesten porque mi mamá es más joven o mi papá, no, ¿No? eso nunca lo viví. Pero creo que tal vez te pudieran haber dicho así como que eran tus hermanos, cosas así. Eso sí, pero eso me pasa hasta ahorita. A mi mamá le ha pasado conmigo y con mi hermano que, yo qué sé, van a retirar algo de algún local o demás y le han dicho a mi mamá que mi hermano es su novio, su esposo.
Sí, por la edad, porque mi hermano ya también le pasa de estatura y sí tiene ahí su cara de malandro. Claro, conmigo han dicho que somos hermanos, pero igual eso no me molesta, es más, muchas veces le digo como que alabo a mi mamá, ¿no? Porque ya se conserva bien. Ah, está bien. Pero claro, nunca me molesta. ¿Qué consejo, ya como para cerrar, qué consejo les darían a los hijos de papás jóvenes Y a los papás y también. a los papás jóvenes? A ver, yo a los hijos les diría que les entiendan a sus papás. O sea, que se intenten un ratito transportar a su época y ver cómo ellos vivieron antes de saltar o reclamar algo que no les dejan hacer ustedes. O sea, primero pregunten cómo fue, por qué piensan que sus papás tienen miedo de tal cosa, darles opciones, o sea, no solo portarse rebeldes y irse de la casa y hacer lo que les dé la gana, o sea, también entiéndanles a los papás. Yo cometí ese error de no entenderle a mi mamá, o sea, yo no hablaba con mi mamá, yo solo le reclamaba lo que ella me decía, pero ya fui creciendo y me di cuenta de que son épocas completamente diferentes. Ella obviamente no iba a entender mi época porque no la vivió, entonces hablando nos logramos entender y se dio cuenta de que no me puede criar como mis abuelos la criaron a ella. Ujú. Y a los papás de hijos adolescentes, escuchen, o sea, dejen que sus hijos hablen. Muchas veces porque los papás les reprimen a los hijos y no les dejan hablar es que los hijos tienen problemas, caen en depresión o todo ese tipo de trastornos que ahora la juventud tiene es porque los papás no les dejan expresarse. Los papás no les dejan hablar o hablan, pero no les prestan atención. No sé por qué, pero yo siento que en esta época los papás están muy workaholics, o sea, los papás están todo trabajo, 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 los hijos con niñera, los hijos en el colegio, en toda cantidad de deportes, ¿para qué? Para deshacerse de los hijos. Y los hijos necesitan con quién hablar y la mejor persona para hablar son los papás. Y si los papás no escuchan, nunca van a lograr que un hijo les tenga la confianza que deberían y ni siquiera les van a conocer a sus propios hijos viviendo bajo el mismo techo. O sea, van a ser completos desconocidos y se van a tratar como roomies, nada más. Tal cual. Qué hermosa reflexión, Juli, Martín. Yo, yo bueno, los papás estoy completamente de acuerdo con escuchar porque siento que es muy importante, más si es que tienes un hijo y eres, o sea, es un papá muy jovencito o no tiene idea de cómo hacerlo. Siento que lo más importante es mantener una buena comunicación, porque al final es justo eso, el primer apoyo va a ser tu papá, tu familia, ya sea tu mamá o tu papá, cualquiera de los dos, siempre son los que te tienen que apoyar. Y al poder tener una buena comunicación con ellos, eso va a facilitar el no tener problemas después mentales, físicos o simplemente no querer tener una relación con tus papás y, y que esto pueda ayudar a la relación entre papás e hijos, ¿no? A los hijos creo que es muy importante entender a los papás más que nada cuando son jóvenes, porque muchas veces no saben lo que están haciendo y, y lo intentan. Entonces, igual siento que es muy importante comunicar lo que les molesta y así no alejarse o que afecte de alguna forma, porque luego creces con rencores, creces con odio y eso te puede alejar de alguno, de cualquiera de los dos y eso afectarte también a ti en tomar decisiones muy a la ligera o abrupto. Gracias, Martín, por tu reflexión también. Ha sido muy valioso este podcast que nos deja una reflexión a todos los papás y obviamente espero también a los jóvenes que nos están escuchando en cuanto a que deben comunicarse de mejor manera con sus padres y a los padres que nos escuchan, justo eso también, abrir un poco más la mente para no juzgar a nuestros hijos
sabiendo justo lo que dice Juli, ¿no? Una cosa es cómo nos criaron, otra cosa es cómo nosotros tenemos que criar. Y obviamente tratar de dar nuestra mejor versión diaria, tratar de hacerlo mejor. Y como mencionaba tanto Juli como Martín, hacerlo mejor con nuestros segundos, pero también no darle tanta responsabilidad al primero. Eso ha sido Muchas gracias. la magia y el caos de ser padres. Nos veremos en un próximo episodio. Gracias Martín y Juli. Gracias.